la relación entre voltaje e intensidad. Inciso A. Caso de resistencia pura. En este circuito tenemos el generador de corriente alterna y solamente una autoinducción R. Está el generador, representado por este círculo, y la función senoidal, que entrega el voltaje alterno. El conductor llega a la resistencia R y no hay más. No hay más. Entonces, como no hay condensador, no hay reactancia conductiva. No hay autoinducción, no hay reactancia inductiva. En la representación gráfica de la impedancia, en esta gráfica X y Y solamente estará R. Aquí, en este eje de coordenadas, solamente tenemos la resistencia R. No hay más. El ángulo de fase va a ser 0. Z va a ser igual a R. Ya dimos. El voltaje alterno es voltaje máximo por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Y la intensidad es igual a la intensidad máxima por el seno de la frecuencia angular por el tiempo menos la fase inicial. Entonces vemos que Z sería igual a R, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay... ¿A qué es igual a impedancia? Para recordar. Voy a volver aquí a escribirlo. La impedancia. En un circuito de resistencia pura, esta es el vector impedancia. Pero no hay condensador, no hay autoinducción, eso se queda. Quedaría Z raíz cuadrada de L cuadrado. Y por supuesto es igual a Z. Entonces, el ángulo de fase es 0, como ya vimos aquí, es 0. Z es igual a 0 y X es 0, no hay X. Dijimos, aquí está representado el vector de la resistencia R. No hay ángulo. Ángulo es 0. Ángulo phi es 0. Si el ángulo phi es 0, entonces esta es la forma de intensidad. El ángulo es 0 y queda que la intensidad es intensidad máxima por el seno de la frecuencia angular. El voltaje es voltaje máximo por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Si se grafica esto, entonces están en fase. Intensidad y voltaje están en fase, una gráfica como esta. Cuando el voltaje es máximo, la intensidad es máxima. Cuando el voltaje es 0, el voltaje es 0. La intensidad baja al máximo negativo, el voltaje baja al máximo negativo. Y se repite, se repite, se repite. En esa situación se dice que la intensidad y el voltaje están en fase. Eso en el caso de una resistencia pura. Autoinducción pura. Autoinducción pura, inciso B. Ahora, aquí en el circuito vemos solamente que tiene el generador de corriente alterna, que está aquí, el que provee el voltaje alterno. No tiene resistencia. No tiene condensador, solamente autoinducción L. Como hice anteriormente para el caso anterior, aquí no tiene R y no tiene XL, simplemente XC. Solamente XC, la reactancia capacitiva. Si graficamos aquí, graficando, tiene solamente reactancia inductiva.
y eso se representa en el eje positivo de las ordenadas. Aquí está. Aquí está la reactancia inductiva XL. El ángulo, como se puede ver, el ángulo empezamos del eje positivo de las X, el ángulo será esto. El ángulo a 90 grados o pi medios. Phi es pi medios, el ángulo es pi medios. Pi medios. En ese caso, este ángulo phi es pi medios. Porque no hay resistencia, no hay vector en el eje de abscisas. No hay reactancia capacitiva, no hay vector en el eje negativo de las ordenadas. El ángulo es pi medios. Entonces, en este caso, en forma análoga, el voltaje máximo por el seno de la frecuencia angular por el tiempo, y la intensidad máxima por el seno de la frecuencia angular por el tiempo, menos el ángulo de fase. Ya vimos, el ángulo es más pi medios. Z, la impedancia es igual a reactancia inductiva, y la R es 0. Entonces queda esta ecuación para la intensidad con el ángulo de fase más bien el ángulo de fase es pi medios. Esta sería. El ángulo de fase es pi medios. Entonces, como se pueden ver, el voltaje no varía. La intensidad está atrasada respecto al voltaje. La intensidad está atrasada respecto al voltaje. Menos pi medios. Mientras el voltaje es la intensidad está seno, frecuencia angular, tiempo. Pero en la intensidad es menos pi medios. Eso significa que la intensidad está atrasada con respecto al voltaje. La gráfica está aquí. Fíjense. El voltaje está aquí. Esta línea llena el voltaje. El voltaje está aquí. La intensidad viene atrasada. Menos pi medios. El voltaje sigue avanzando, la intensidad está atrasada en pi medios. Este es el ángulo, digamos, esto sería pi. Entonces, aquí el ángulo de atraso es menos pi medios. Está atrasada la intensidad, esta línea punteada está atrasada. Eso en el caso de un circuito que tiene autoinducción pura. Hemos visto cuando la resistencia es pura, solamente resistencia, están en fase. Si solamente tiene autoinducción pura, la intensidad está atrasada. Y el otro caso será condensador puro o capacitancia pura. Condensador puro o capacitancia pura. Voy a bajarlos un poquito. Ya. Noten entonces, en forma más o menos análoga, el circuito es de capacitancia pura o solamente condensador. Notamos entonces que tenemos por una parte el generador y solamente un condensador. Las ecuaciones son las mismas de voltaje y de intensidad. Entonces si tiene condensador, tiene reactancia capacitiva
y la reactancia capacitiva está representada en el eje negativo, hacia abajo. Esta es, como ya hemos dicho varias veces, la reactancia capacitiva XC. No hay reactancia inductiva, no hay resistencia. El ángulo también es 90 grados, pero negativo. El ángulo será menos pi medios. Menos pi medios. Ese es el ángulo. La ecuación es parecida, solamente la diferencia es el ángulo que es negativo, menos pi medios. Cuando el circuito tiene solamente capacitancia pura o condensador puro, entonces el ángulo de fase es negativo a menos pi medios. El ángulo menos pi medios. Menos pi medios. La impedancia solamente sería de la autoinducción capacitiva. No hay resistencia. No hay resistencia. Las ecuaciones que las estamos repitiendo se llama corriente alterna porque la intensidad es alterna y el voltaje es alterno. En este caso, entonces, la intensidad de esta fórmula, el ángulo de fase es menos pi medios, menos por menos da más. Aquí en esta ecuación, solamente la parte algebraica, el ángulo este es menos pi medios. El ángulo este es menos pi medios. Menos por menos da más y se hace positivo. Entonces la intensidad es igual a intensidad máxima por el seno de la fase más pi medios. Más, aquí este más. Entonces la intensidad está avanzada con respecto al voltaje. La intensidad, como está sumando más, está avanzada en pi medios con respecto al voltaje. Y la gráfica sería la que está, creo, aquí arribita, esta. O sea, primero está la intensidad y el voltaje está atrasado. Esos son los casos de circuito de corriente alterna. Ya. Un problema. Por fin un problema. Ya está. Por el circuito de corriente alterna mostrado en la figura, pasa una intensidad de 5 amperios con una frecuencia de 60 Hz. Calcular la DDP para cada componente, la DDP total y dibujar el vector impedancia. Bueno, este es un ejercicio de aplicación. Entonces, aquí está el circuito. La intensidad es de 5 amperios. La intensidad de 5 amperios. La resistencia está en la gráfica 20 ohmios. La autoinducción L, 80 milihenrios. Y la capacidad C, 130 microfaradios. Los datos. Intensidad 5 amperios. La frecuencia, el número de ciclos por segundo, 60 Hz. Resistencia 20 ohmios. La autoinducción L, 80 milihenrios. Está bien, 80 milihenrios. Y la capacidad 130 microfaradios. Por supuesto, un henrio tiene 1000 milihenrios, se simplifican los milihenrios y queda 0,080 henrios. También podemos transformar los microfaradios a faradios. Un faradio tiene 1.000.000 de microfaradios. Y transformamos. Bueno. Recordamos las fórmulas de reactancia inductiva, reactancia capacitiva y de la impedancia. Dice calcular
la DDP para cada componente. A. Primero, A. Diferencia de potencial para la resistencia. A. Como la intensidad máxima es voltaje máximo sobre impedancia, el voltaje será I por Z. Lo que hay que tomar en cuenta es este detalle. Este detalle. Lo voy a ampliar un poquito esto. Esto es importante. Si estamos hablando de la diferencia de potencial, estamos hablando de la diferencia de potencial entre A y B. Aquí, entre A y B. La impedancia considerada también será entre A y B. Esto es clave. El voltaje o la diferencia potencial entre A y B será I por Z. Z es la impedancia. ¿Qué impedancia? La impedancia entre A y B. He anotado aquí la fórmula de impedancia general, que es R cuadrado o raíz de R cuadrado más la diferencia de reactancia inductiva menos capacitiva. Pero entre A y B solamente está la resistencia. Por lo tanto, se anula X sub L y X sub C y simplemente queda R. Entonces, el voltaje entre A y B será o tendrá esa expresión. Muy bien. Aquí viene la gráfica. Entre A, bueno, o de la resistencia. Decía aquí, podemos poner, anótenlo ustedes en su apunte, aquí que sea A, B, C y aquí D. Eso. ¿Ya? Eso. Por eso estamos haciendo la resistencia solamente entre A y B. Y por R. Podemos calcular. La intensidad son 5 amperios y la resistencia 20 ohmios. 5 amperios por 20 ohmios. 20 ohmios. Igual. 20 por 5, 100 voltios. O sea, el voltaje entre A y B, 100 voltios. Para la autoinducción, hacemos de manera análoga. En la autoinducción, en la autoinducción, que está aquí en la gráfica, es 80. Digamos que era A, B, entre B y C. Solamente la autoinducción. No tomamos en cuenta ni la resistencia ni la reactancia capacitiva del condensador. Para la autoinducción sería, otra vez, esto quiero reiterar, es el voltaje entre B y C. Y entre B y C está la autoinducción. Entonces, voltaje entre B y C. Impedancia entre B y C. El voltaje en general es I por Z, intensidad por impedancia. Pero la impedancia es raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Como estamos viendo solamente de la impedancia, entonces no contamos en cuenta
no tomamos en cuenta la resistencia. No tomamos en cuenta el condensador. Quedaría simplemente raíz de XL. Igual a XL, no hemos calculado, se puede calcular, que es lo siguiente. Quizá a veces es mejor sacar antes, podría haber sacado antes aquí, ¿no? XL para este caso, L es 0,08 hensios. Aquí podríamos haber sacado, igual se puede hacer al final, pero creo que mejor es aquí. Ya. F, la frecuencia era de 60 Hz. Y la autoinducción, 0,080 hensios. Igual, ¿no? Aquí, la frecuencia es 60 Hz y la autoinducción 0,080. Entonces, calculando, sería 2 por pi por 60 por 0,080. 30,15 ohmios. 30,15 ohmios es la resistencia inductiva. Aquí en el cálculo tendríamos entonces 5 amperios por, ahí se me fue, 5 amperios por, otra vez, ¿cuánto era? 30,5, 30,15 ohmios. 30,15 ohmios. Hacemos la operación igual. 5 por 30,15. 150,75 voltios. Estamos sacando la reactancia. Hemos sacado la reactancia inductiva, XL, para ver la diferencia potencial de la autoinducción. La diferencia de potencial de la autoinducción será la intensidad por la impedancia de la autoinducción. Y es la raíz cuadrada de XL al cuadrado. Para el condensador, en forma parecida, tenemos el voltaje entre C y D para el condensador que está aquí. Aquí pusimos, será el punto C y D. O voltaje C, voy a poner, no importa. Voltaje C del condensador. Voltaje C del condensador. Entonces, en este caso, lo propio, estamos viendo solamente entre C y D está el condensador. Por tanto, no hay resistencia. No hay resistencia. Esto se elimina. No hay autoinducción. Se elimina y queda simplemente X sub C. X sub C. X sub C, que es la resistencia capacitiva. Aquí igual podemos calcular. Aquí mismo, si quieren. Ya. Reemplazando los valores,
La frecuencia es 60 Hz o ciclos por segundo. La capacidad (130 por 10 a la menos 6 microfaradios). ¿Esto cuánto da? 2 por pi por 60 por 130 elevado a la menos 6 inverso. 20,40. Vamos a comprobar. 2 por pi por 60 por 130 exponencial a la menos 6 inverso 20,40 voltios. 20,40 voltios. Entonces, la intensidad, 5 amperios. La reactancia capacitiva, 20,40 voltios. Ohmios, perdón. Puse voltios, creo que me he equivocado aquí. ¿Dónde está? Ah, claro. Estos son ohmios. Las reactancias se miden en ohmios. Esto es ohmio. (20,40 ohmios). Colocamos el símbolo omega ahí. Y esto dará, ¿cuánto da? 20,40 por 5. 102. Voltios. Voltios. La DDP total. La DDP total. La diferencia de potencial total, aquí otra vez quiero reiterar, será el voltaje total, total, entre A y D, o sea, total, para todo esto. La DDP total sería entonces para todo esto. La impedancia entre A y D de la resistencia de la autoinducción y del condensador. Veamos. La DDP total. El voltaje es eso, donde la impedancia será total. Ah, en este caso está todo. Ya. Estamos tomando la resistencia, la autoinducción. Ya. Simplemente reemplazamos. Intensidad, 5 amperios. Ay, no es eso. Intensidad, 5 amperios. La resistencia creo que era 20. A ver. 20 ohmios. La reactancia inductiva que sacamos
30,15 y la otra 20,40. $30,15 y la otra 20,40. Se hace la operación y da el voltaje total entre A y D. Lo que salga, eso es. ¿Cuánto sería? 5 por la raíz cuadrada de ¿qué? 20 al cuadrado más 30,15 menos 20,40 al cuadrado, 111,25 voltios. Esa sería la solución del voltaje total entre A y D. Dibujar el vector impedancia. ¿Cuánto era XL? Ah, aquí está. Aquí está. Aquí están los datos. Voy a copiarlo aquí, después lo, después lo voy a posar. Ya. Bueno, el vector impedancia a cierta escala. El vector impedancia es un eje de coordenadas X y Y. X y Y. Ya. ¿Cuánto vale R? 20. Aquí está R, 20. Esto es R. ¿Cuánto vale la reactancia inductiva? 30. Un poquito más grande entonces. Esto es 30. XL. ¿Cuánto vale la reactancia capacitiva? 20,40. Aquí abajo. XC. En este caso, XL menos XC va a dar positivo. Otra vez voy a dibujar aquí el eje de coordenadas. Ah, bueno. Para no confundir con color negro. El eje de coordenadas. Y ya. Ahora, XL menos XC es X. En este caso será positivo. 30,15 menos 20,40 sale 9,75. Positivo. 9,75 positivo. Aquí está. R es 20. Entonces, esto ya es X, la diferencia de XL menos XC. X. Esto es R. El vector impedancia, como ya vimos, el vector impedancia se saca por el Pitágoras entre
entre X y R. Se traza el paralelogramo y Z es este vector, este es Z. Este sería el vector de impedancia. Por supuesto, estamos dibujando a 7 escalas aproximadas. Y el ángulo de fase será este. Este es Z. El ángulo de fase es este ángulo, que lo pueden calcular. Este es el ángulo de fase. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, juventud? Creo que no.